Primeramente, tengan buenos días para los que se acaban de conectar. Como les decía, vamos a dar inicio a lo que es un nuevo subtema, siempre con relación al proceso de atención de enfermería. Ya vimos todo lo que es la teoría de Dorothea Oren, las etapas del proceso de atención de enfermería, también las vimos una por una. Vimos en qué consiste la teoría general del déficit de autocuidado de Dorothea Oren. Vimos los 8 requisitos comunes o universales, cuáles son, ya los explicamos, los 2 requisitos de autocuidado del desarrollo, los 6 requisitos de autocuidado de desviación de la salud. También la última clase nos quedamos en la teoría de los sistemas de enfermería, que como ya recordamos se divide en 3, que es el totalmente compensatorio, el parcialmente compensatorio y el apoyo educativo. Entonces, ya vimos todo lo que es la teoría. Vamos a ver lo que es el examen físico del paciente para poder iniciar lo que es la primera fase del proceso de atención de enfermería, que es la fase de valoración. Entonces, lo que es el examen físico lo vamos a ir viendo poco a poco, porque tenemos que ir valorando lo que es el paciente de manera cefalocaudal. Pero ahorita vamos a empezar viendo desde lo más básico hasta lo más específico para poder ir elaborando lo que es nuestra guía de anamnesis y nuestra guía de examen físico. Entonces, vamos a proyectar lo que es la diapositiva. Por favor, tomen apuntes y vamos a ir proyectando. Bueno, como les había dicho, el subtema del día de hoy es el examen físico en el adulto. Tengamos presente que no va a ser lo mismo valorar a un paciente pediátrico, a un adulto y a una mujer embarazada, porque el examen físico se realiza de distinta manera, de acuerdo a la condición que se encuentre. Aquí vamos a valorar lo que es un paciente adulto, ya sea masculino o femenino, siempre y cuando la mujer no esté embarazada, porque el examen físico de la embarazada lleva otros aspectos a evaluar. Entonces vamos a dar inicio. Nuestro objetivo del día de hoy es valorar el estado físico para la obtención de datos objetivos y medibles del paciente hospitalizado. Si recordamos, los datos objetivos en un paciente son aquellos datos que tienen un valor fundamental, es decir, de que son datos creíbles, son datos que tienen una validez. Los datos subjetivos son aquellos que vienen a partir de lo que el paciente nos expresa, pero en esto, como vamos a realizar un examen físico, vamos a dar los que son los datos objetivos. ¿Cuál es la definición del examen físico en el paciente? Es el principal método para obtener datos objetivos que sean observables y medibles del estado de salud del paciente o del usuario. Por tanto, el examen físico es esencial para completar la fase de valoración, ya que el profesional de enfermería podrá confirmar los datos subjetivos obtenidos durante la entrevista. Por ejemplo, el paciente le dice que tiene un dolor de estómago. Vamos a hacer lo que es la valoración de lo que es el área abdominal. Vamos a palpar, a percutir, vamos a auscultar los ruidos peristálticos, que son los ruidos que el paciente tiene en sus intestinos, y vamos a ver si de verdad lo que el paciente dice es real. Vamos a comprobar, es un método de comprobación a lo que el paciente nos dice. Entonces nos dice que como primera medida al realizar el examen físico, el profesional de enfermería debe de tener en cuenta lo que es la apariencia general del paciente o de la persona, lo cual contiene ciertos elementos como la constitución personal, ya sea sus características en relación al desarrollo muscular, si esa persona tiene obesidad, tiene desnutrición,
ha tenido una pérdida de peso considerable, y en la talla. Y vamos a ver lo que es el índice de masa corporal. Si la talla con el peso coincide con lo que es pues la constitución física del paciente. Todo eso lo vamos a ir describiendo. También nos dice que otro componente importante a tener en cuenta es la edad. La edad aparente en relación con la edad cronológica. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a valorar al paciente, es una persona adulta mayor de aproximadamente unos 60 años, pero la persona aparenta tener una edad mayor, entonces al describirlo nos tocaría, si es una paciente femenina que se encuentra en la sexta década de la vida, con edad aparente a mayor a la cronológica. Entonces, o si es una paciente de 70 años, pero parece de 50, igual, paciente en la sexta década o séptima década de la vida, con edad aparente a menor a la cronológica. Entonces, vamos a ir valorando todos esos aspectos. También la característica del lenguaje. Si la persona tiene un lenguaje fluido, vamos a medir también no solo su lenguaje verbal, sino que también su lenguaje no verbal. También el tono de la voz al momento de la entrevista, la postura en que encontramos al paciente, si está acostado, está sentado, cuál es la postura, si está rígido, si se ve tenso, todo eso es lo que vamos a ir valorando. También los movimientos corporales involuntarios, si en el momento que lo está entrevistando se pone incómodo, empieza a temblar, le empiezan a temblar las manos, las piernas, se empieza a tronar los dedos, todos esos aspectos los vamos a ir valorando y los vamos a ir describiendo en lo que es la apariencia general de nuestro paciente. También el aseo, si el paciente está limpio, está sucio, si se bañó, si es totalmente independiente y él se baña, pues si se hizo su aseo de manera correcta, si está descuidado, si brinda una colaboración, porque también eso es muy importante. A veces el paciente tiene un tipo de carácter bastante especial y no colabora al momento que le quiera realizar la entrevista. Entonces también eso tiene que ver. También si brinda importante información sobre su estado de salud, si es capaz de decirle a usted sobre lo que siente, si le duele algo, dónde le duele, cómo es específicamente ese dolor, si es leve, que le describa a usted el grado del dolor. Por ejemplo, usted le puede decir en escala del 1 al 10, ¿qué tanto es su dolor? Por ejemplo, le dice del 1 al 10 es 5, entonces vamos a considerar que es un dolor moderado. Entonces todo eso lo vamos a ir valorando poco a poco. También nos dice que los datos del examen físico se obtienen a partir de una exploración física, pautada, organizada, estructurada y metódica que se puede abordar ya sea en 4 aspectos. Aquí vamos a valorar dependiendo cómo el tiempo que tengamos disponible para realizarlo. Lo podemos realizar de la cabeza a los pies, también llamado céfalo-caudal. Un examen regional, es decir, por regiones, por sistemas o aparatos o por patrones funcionales de salud. Ya vamos a ir viendo en qué consiste cada uno. En el examen céfalo-caudal es el procedimiento más usado, aunque se debe tener en cuenta la energía y el tiempo disponible del paciente. Lo que les decía, muchas veces el paciente se encuentra incómodo o no está en la disposición por su estado de salud, su estado físico, su estado psicológico, de poder colaborar. Entonces, si el paciente está totalmente colaborador, pues es un examen que nosotros podemos realizarlo. Pero si no, nosotros debemos de enfocarlo específicamente en el área donde nosotros debemos de tratarlo. Ya vamos a ir viendo cómo se llama el siguiente examen. El siguiente examen es el examen por sistemas y aparatos, que yo les decía. Este tipo de examen surge a través de la información que el paciente le brinda a través de una entrevista. También lo puede recabar la información a través de la observación que usted pues
realiza la entrevista, le empieza a explicar que le duele tal área. Por ejemplo, aquí en el área de los pulmones, el paciente no le va a decir me duelen los pulmones, sino que le va a decir me duele el pecho y le va a dar pues los datos y usted los tiene que ir recabando siempre manteniendo lo que es el lenguaje clínico. Entonces también en este tipo de examen el estudio requiere lo que es un mayor estudio, valga la redundancia, porque ya viene lo que es la exploración física. Ya aquí tenemos que hacer un examen específico de los sistemas. También en el siguiente tenemos la exploración regional. En situaciones de urgencia nos dice que la exploración física puede realizarse de forma regional, lo que implica hacer una exploración solamente de la zona afectada para recabar los datos precisos de dicha infección, para iniciar la atención de forma rápida. Luego de iniciada la atención y en relación al estado de salud, se deberá de completar el examen físico. Por ejemplo, llega una paciente con un dolor de apéndice. Entonces, específicamente debemos de hacer la exploración, lo que es en el área regional. Entonces, empezamos lo que es la palpación, la percusión, la auscultación y todo lo que se requiere para darle como un dato objetivo al médico y de decir, pues que el paciente se sospecha de un apéndice. Entonces, el médico realiza luego otra exploración física y ya da un diagnóstico certero de lo que se debe. Pero el primer aspecto ya es la exploración física a través de enfermería para que luego el médico lo corrobore. Y está el otro tipo de exploración que son por patrones funcionales. Aquí los patrones funcionales de salud permiten la recogida de datos ordenada según cada patrón de enfermería. Eso ya lo vimos cuando vimos lo que es la teoría de los 8 requisitos universales. Pero aquí ya nos brinda los patrones funcionales en salud. Ya sea el mantenimiento de la salud, de los procesos vitales, los metabólicos, los de eliminación, de excreción, si el paciente realiza un ejercicio físico, cómo está su aspecto cognitivo o cómo él se percibe la enfermedad, su patrón de sueño, todo eso recuerdan que ya lo vimos en lo que es la etapa donde vimos la teoría general del déficit de autocuidado de Dorotea Oren. Entonces, también lo podemos hacer de esa manera. Debemos de valorar, sinceramente debemos de valorar cómo vamos a realizar el examen físico. Entonces, ahora pasamos en sí a las técnicas específicas ya del examen físico. El examen físico nos dice que consta de 4 técnicas que se realizan de forma sistemática y ordenada de acuerdo al aparato o sistema que nosotros vayamos a examinar. El orden de las técnicas se puede invertir para no modificar o alterar la función fisiológica del órgano examinado. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una valoración de lo que es el sistema digestivo, nosotros no vamos a hacer lo que es la palpación y luego lo que es la percusión, porque puede haber lo que es un dato que nos pueda alterar, porque cuando realizamos la palpación tenemos que estar moviendo y poniendo nuestros dedos. Entonces, puede haber un dato que al final no nos resulte real porque tenemos una manipulación. Entonces, nosotros tenemos que agarrar la lógica. Y la lógica sería primero empezar con lo que es la percusión o la auscultación a través de nuestro estetoscopio. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces nos dice que para poder implementar las técnicas del examen físico se requiere la utilización de los órganos de los sentidos. Aquí vamos a poner en contacto lo que es la vista, la audición o el oído, el olfato, porque también es importante en el caso de que pues tenga lo que es una laceración, una úlcera
o un tipo, una bacteria, en el caso de la pseudomonas, que tiene un olor bastante desagradable. También el tacto. El tacto, nuestras manos también son fundamentales para poder realizar el examen físico. Y estas técnicas tienen un nombre, valga la redundancia, que es de manera técnica, son específicos, que se llama inspección, que es a través de la observación, a través de la vista, la palpación, que es a través del sentido del tacto, la percusión, que es a través de nuestros oídos, y la auscultación, que también es a través de nuestros oídos. Pero la diferencia entre percusión y auscultación es que en la percusión ya realizamos, ocupamos dos sentidos, que es nuestro oído y nuestro tacto. Ya vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Vamos a entrar a lo que es la inspección. La inspección consiste en el examen visual, que incluye la observación. A partir de la observación se pueden detectar características normales, signos físicos significativos. En caso que el paciente esté disneico, esté pálido, los aspectos de la piel, si está rosado, si está sudoroso, todo eso lo vemos a través de la vista, a simple apariencia física de nuestro paciente. También los hallazgos anómalos en relación a los factores propios de las personas, como la edad y el sexo. Si nosotros a simple vista vemos lo que es un bulto, o vemos en el caso del autoexamen de mama, a simple vista se puede ver lo que es la famosa piel de naranja, el pezón invertido, todos esos aspectos lo hacemos a través de la inspección. También nos dice que la inspección tiene un carácter detallado y sistemático, que la simple observación, ya que se obtienen las características específicas relacionadas con el tamaño, la forma, qué posición tiene, la localización, el color, el aspecto, movimiento y simetría, lo que les decía, por ejemplo, en lo que es el autoexamen de mama. Cuando nosotros tenemos a una paciente con una sospecha de un cáncer de mama, pues vemos, tiene piel de naranja, vemos si tiene la retracción del pezón, si tiene alguna salida de secreciones en lo que es su pezón. Vemos también si existe un movimiento o alguna bolita, si es simétrica esa mama o no, o tiene ciertos lugares donde existe hundimiento. Todo eso lo vamos a valorar y lo vamos a ir describiendo. Cuando lleguemos a hacer cefalocaudal, lo vamos a ir describiendo. Se observa que en la mama, ya sea izquierda o derecha, o en ambas mamas, se observa una coloración inadecuada de color púrpura, por ejemplo, y más salida de secreción o líquido de contenido lechoso, por ejemplo. Entonces, todo esto lo vamos a ir valorando. También en la inspección se clasifica o se divide en, vamos a ver, dos, que es la inspección simple o directa y la inspección instrumental o indirecta, que es la que consiste en la utilización de instrumentos que permiten determinar ya sea el estado anatómico funcional de un órgano y los hallazgos de alteraciones o anormalidades de un órgano. Es decir, en la inspección simple solo vamos a utilizar lo que es nuestras manos, pero en la inspección ya instrumental o indirecta ya vamos a realizar lo que es algún tipo de instrumental. Aquí les quise poner la imagen de un niño que está asistiendo al dentista. Es un ejemplo de lo que es una inspección instrumental indirecta, porque ya se utiliza lo que es instrumental quirúrgico. Seguimos con el siguiente, que es la palpación. Aquí permite corroborar los datos obtenidos en la inspección, o sea, que nosotros ya vimos, pero venimos ahora y palpamos, ya tocamos, utilizamos lo que es nuestras manos para empezar a ver los aspectos que contienen. Entonces aquí nosotros ya utilizamos lo que son las yemas de los dedos para la concentración de las terminas, porque aquí hay una mayor sensibilidad. En nuestros dedos utilizamos lo que es las yemas
porque a nosotros se nos hace más fácil, siempre con movimientos de manera circular. Entonces, nos permite tener mayor palpación, valga la redundancia, para poder ver. Por ejemplo, cuando estamos valorando lo que es el cuello, como la imagen, vemos si no hay inflamación de lo que es los ganglios linfáticos, porque los ganglios linfáticos, un aumento puede ser signo de infección o puede ser un indicio de un cáncer, pero eso lo vamos a valorar dependiendo de todos los demás aspectos que vayamos recabando. Entonces, también vamos a recoger la información, las ciertas características, y si vemos alguna masa, alguna tumoración, todo eso es a través de nuestro tacto. También nos dice que la palpación se utiliza para corroborar y determinar, saber la textura, por ejemplo, el pelo, el cuero cabelludo. Nosotros a través de la palpación podemos saber si hay presencia de alguna lesión en el cuero cabelludo, si la textura es gruesa, si tiene seborrea, si se siente grasoso. También la vamos a ver la temperatura, si está húmeda la piel, está reseca, falta de lubricación, las vibraciones en una articulación. Perfectamente con nuestros dedos podemos valorar si al paciente, cuando hacemos el movimiento, lo que es nuestro brazo, pues se siente alguna vibración en la articulación. Pacientes ya adultos mayores se puede dar eso, la famosa que le truenan los huesos. Entonces eso lo podemos valorar. También la forma, la posición de los diferentes órganos. Podemos ver si está grande, está pequeño, la consistencia, la movilidad. O sea, si nosotros palpamos y vemos que tiene una masa, que si es grande, es pequeña, si es dura, es suave, también lo podemos valorar. La presencia de distensión de abdomen, nosotros palpamos, sentimos el abdomen duro, sentimos lo que es la vejiga también urinaria, que la vejiga no se tiene que palpar, porque solo si se llega a palpar es porque ya hay alguna normalidad y entonces hay que hacer otro tipo de estudio. También está la presencia de frecuencias de los pulsos periféricos, en el caso de la toma del pulso, ya sea por las distintas áreas, la sensibilidad al tacto, el dolor, a la temperatura. Por ejemplo, le colocamos las manos, empezamos a palpar, el paciente dice, me duele, donde le duele, por su escala de dolor, todo eso vamos a ir valorando. También nos dice que la palpación se clasifica o se divide en dos tipos, ya sea la superficial y la profunda. Vamos a, antes de comenzar lo que es el procedimiento de la palpación, debemos de lo que es hacer un temple de las manos, o sea, que nuestras manos no estén demasiado frías al momento de palparlo, porque puede ser incómodo para el paciente. Antes de empezar lo que es la palpación, se hace un frote de nuestra mano para calentarla. Entonces ya cuando nuestras manos están calientes, ya podemos empezar lo que es con lo que es la palpación. Se realiza de dos maneras. La superficial, que este tipo de palpación siempre procede a la palpación profunda, es decir, primero superficial y luego profundo. Se realiza ya sea de manera monomanual, es decir, con una sola mano, con movimientos circulares. Aquí les presenté dos imágenes porque esta valoración se realiza según los 9 cuadrantes que tienen en él lo que es en el área abdominal del hipocondrio derecho, porque ahí existen órganos, igual que en el hipogastrio. En todo eso existen órganos. Entonces tenemos que ir valorando según las 9 regiones para ir viendo qué tipo de órgano se encuentra afectado, porque nosotros tenemos que darle un informe al médico. Por ejemplo, presenta un dolor en el hipogastrio. Entonces, o por ejemplo en el epigastrio, en el caso de una gastritis, o en el hipocondrio derecho, que ahí se encuentra lo que es el hígado, en el hipocondrio izquierdo, lo que es la vesícula,
el flanco derecho, el mesogastrio, todo eso vamos a ir viendo los órganos que se encuentran en ello para poderle dar al médico una mayor certeza al momento de dar un diagnóstico. Entonces se realiza por movimientos circulares en cada una de las áreas y el paciente nos va a ir diciendo si le duele, no le duele, pero lo hacemos de una manera suave, en la superficial. Ya en la profunda ya se realiza de manera ya sea monomanual o bimanual, o sea, con las dos manos. La bimanual se realiza con nuestra mano dominante en el área de abajo y nuestra mano no dominante va a ir encima. Entonces, igual, con movimientos circulares, respetando las 9 regiones abdominales. Entonces, ahí vamos a ir viendo y es un poco más profunda, un poquito de más presión para ir detectando si hay alguna localización de tumores, si hay una localización de algún órgano agrandado o alguna anormalidad que nosotros podemos llegar a percibir a través de lo que es la palpación. Luego venimos con el tercero, que es lo que es la percusión. Durante la percusión vamos a ver lo que es los ruidos, pero vamos, como se les había explicado, vamos a utilizar 2 sentidos, que es el tacto y el oído. La técnica de percusión consiste en golpear metódicamente con la yema de uno o más dedos la región a explorar, con el objeto de producir sonidos acústicos o vibraciones perceptibles, diferenciar los distintos sonidos emitidos por los órganos, delimitar el tamaño, la consistencia de los órganos, localizar o delimitar los bordes de los diferentes órganos y localizar zonas dolorosas. Esto se realiza de esta manera. Tenemos nuestra mano dominante. Bajamos un poco lo que es nuestro dedo medio, lo colocamos ya sea en los espacios intercostales o en la espalda o en la región donde vayamos a percutir. Y bueno, nuestra mano no dominante con nuestro dedo medio, luego con nuestra mano dominante empezamos a golpear y automáticamente vamos a sentir como un ruido en aspecto de tambor. Entonces vamos a ir viendo cómo son estos tipos de ruidos. Y finalmente tenemos lo que es la auscultación. En la auscultación se puede realizar de manera directa o indirecta. Ya se utiliza a través del sentido auditivo, a través de lo que es el estetoscopio. En la directa consiste en colocar el oído. Nosotros nos vamos a colocar el oído, ya sea en el estómago del paciente, y vamos a ver lo que es la zona, los ruidos de la respiración o el ruido chillante de alguna articulación. Y en la indirecta vamos a utilizar lo que es el estetoscopio para poder focalizar lo que es un poquito nuestros ruidos. Con el estetoscopio es un poquito más fácil poder detectar algún